El siguiente tema se llama razón de cambio. ¿Cuáles son los requisitos para resolver este tipo de ejercicios? La derivación implícita. Para esta sesión voy a resolver estos dos ejercicios. Que pertenecen a la tarea de razón de cambio. Que pertenece a este conjunto de ejercicios de razón de cambio que se vieron en la materia de cálculo diferencial. Que son estos ejercicios. El ejercicio 3 y el 6 ya están grabados y subidos a YouTube. La resolución de estos dos ejercicios. Entonces, en esta ocasión voy a hacer el 5 y el 7. Y bueno, les voy a mostrar en qué parte de YouTube está. Nos vamos aquí, vamos a entrar a YouTube. Y bueno, aquí he ordenado todos los videos referentes a la materia de cálculo diferencial en esta lista de reproducción que se llama curso completo de cálculo diferencial. Cuando entren al canal de YouTube les va a salir videos y a la derecha sale lista de reproducción y ahí les va a aparecer curso completo de cálculo diferencial, que a la fecha de esta grabación hay 12 videos. Y voy a seguir grabando las demás clases porque faltan temas. Faltan unos 3 temas que son las antiderivadas, el de máximos y mínimos y aplicaciones de la derivada, me parece, si no me equivoco, que se llama el otro tema. Pero bueno, aquí están en orden. Aquí faltaría, antes de este video que hice límites, parte 1, faltaría el que es el tema que empezó la primera clase, que son funciones. Pero ese tema de funciones lo vimos aquí en el repaso general. No sé si se alcanza a ver en la grabación. Aquí hicimos un repaso general para las personas que iban a rendir el examen de recuperación o mejoramiento de cálculo diferencial. Entonces por eso hice parte 1. Funciones, límites trigonométricos. Desde aquí empieza el repaso general para la preparación de ese examen. Entonces aquí vimos algunos ejercicios de funciones, pero quiero seguir grabando aquí un video, el primer video que empieza el tema de funciones, que son otros tipos de ejercicios. Entonces, también hay ejercicios de razón de cambio que hicimos. Aquí en razón de cambio, bueno, en el momento de esta grabación se ve así, pero luego le voy a cambiar la portada a cómo están aquí los demás, los anteriores videos. Simplemente aquí en el video va a decir razón de cambio y ya van a saber dónde encontrarlo. Razón de cambio, aquí fue que realizamos los ejercicios que les mostraba aquí, el 3 y el 6. Bueno, voy a pasar acá, que aquí se ve, o espero que se vea en la grabación más claro. En ese video de razón de cambio de YouTube les había mostrado el procedimiento del ejercicio 3 y el 6. Entonces en esta sesión voy a resolver el 5 y el 7. 5 y el 7, ¿dónde pueden encontrar esto? Este es el libro Cálculo diferencial integral, Purcell, novena edición, o en Google lo googlean y ahí les aparece. Entonces vamos a volver a los ejercicios y vamos a empezar con el ejercicio 5, que ya lo he copiado. El ejercicio 5 que está aquí. Entonces, bueno, el 5, el 7 lo voy a poner más abajo para que no se lo vea en otra hoja. Listo. Vamos a proceder con la resolución. Razón de cambio. Ya, me olvidaba. La derivación implícita también está aquí. Porque con el requisito para... Bueno, que no es complicado, aquí lo voy a explicar en este video del ejercicio cómo se aplica la derivación implícita. Pero recordemos que aquí también tenemos el video de la derivación implícita, que le podemos echar un ojo y entender lo que respecta a este tema, que nos ayuda a entender cómo resolver estos ejercicios de razón de cambio. Aunque aquí en el video de razón de cambio también hago un resumen de lo que implica la derivación implícita. Así que bueno, sin más dilación vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio empieza diciendo un aeroplano que vuela hacia el oeste. Entonces vamos a hacer el aeroplano. Bueno, ojalá que no quede muy chueco. Vamos a hacer algo ahí. Este es el plano cartesiano, donde tenemos el norte, sur, el este y el oeste. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice, un aeroplano o un avión vuela hacia el oeste, es decir, vuela hacia acá, a 300 millas por hora. Vamos a poner aquí 300 millas por hora. Cuando tenemos dos cantidades, millas y hora, es decir, distancia sobre tiempo, eso es igual a una velocidad. La distancia sobre tiempo es velocidad. Pero, para este caso, es una razón de cambio. Es decir, que está variando la distancia. DO es la derivada en el eje del oeste con respecto al tiempo. Es decir, que está variando. Mientras se mueve
conforme pasa el tiempo, la distancia aumenta o disminuye. En este caso está aumentando porque se está moviendo hacia el oeste. 300 millas por hora. Entonces es el primer aeroplano, dice. Por arriba de la torre de control al mediodía. Aquí vamos a poner un puntito. Un puntito para decir que aquí está la torre de control. Aquí se encuentra la torre de control. Bueno, pongamos aquí en el medio. Hagamos así, que aquí está la torre de control. Al mediodía, dice. Por arriba de la torre de control al mediodía. Entonces aquí es el mediodía. Es decir, pongámosle aquí 12 pm. Torre de control al mediodía. Listo. Entonces el avión, digamos que el avión viene así. Luego aquí al mediodía pasa en esta parte. Digamos que estos cuadrados son los aviones, que como no sé dibujar, lo voy a dibujar feo. Entonces al mediodía pasa por la torre de control. Se está dirigiendo al oeste. ¿Qué me dice? Y un segundo aeroplano que vuela hacia el norte. Vamos a poner otro color. Un color verde. Un segundo aeroplano viaja hacia el norte. Es decir, digamos que el avión vendría en este sentido. ¿Qué me dice? Un segundo aeroplano que vuela hacia el norte a la misma altitud, pero a 400 millas por hora. Entonces, la derivada del norte con respecto al tiempo. Es decir, la razón de cambio de esa distancia con respecto al tiempo es de 400 millas por hora. Entonces dice vuela hacia el norte a la misma altitud, pero 400 millas por hora. Dice, pasa por la torre una hora después. Es decir, una hora después, el primer avión vamos a ponerle. El avión A, tenemos que dejar. El avión A pasa por la torre de control al mediodía. El avión B pasa una hora después, es decir que el avión B pasa a la 1 pm. Entonces, el avión A al mediodía pasa por la torre de control. Una hora después pasa el siguiente avión. Entonces, ¿qué más dice? La torre de control una hora después. ¿Qué tan rápido está cambiando la distancia entre los aeroplanos? Listo. Pongamos otro color. Un color, el morado este aquí. Entonces, al mediodía, estamos claros que pasa por la torre de control. Entonces, a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde. ¿Qué tan rápido está cambiando la distancia entre los aeroplanos? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, pongamos aquí también. A la 1 de la tarde fue que pasó por la torre de control, ¿verdad? Pasó a la 1, entonces a las 2 de la tarde digamos que por aquí se encuentra, a las 2 pm. Dibujemos el aeroplano. Entonces, a las 2 de la tarde, como el avión A viene en dirección hacia el oeste, a la 1 de la tarde más o menos el avión A se encontraba aquí. Mientras que el avión B recién pasaba por encima de la torre de control, cuando el avión A ya estaba alejado a una distancia, que no sabemos aún. Entonces el avión A sigue desplazándose hacia el oeste. El avión a las 2 de la tarde, ¿verdad? A las 2 de la tarde se encuentra aquí. Asimismo el avión B a las 2 de la tarde lógicamente va a estar más o menos a una distancia aquí. Digamos que este es B. El avión B se encuentra más o menos a esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Pongo un color, este amarillo. Quiere saber qué tan rápido está cambiando la distancia, es decir, qué tan rápido está cambiando la distancia entre los aeroplanos. Esta distancia entre los aeroplanos, vamos a llamarlo S. Porque el uno se está yendo hacia el oeste y el otro se está yendo hacia el norte. Entonces, es decir, nos está pidiendo ds a dt. Eso es lo que nos pide. El S estamos llamando a la distancia de separación, pero nos está pidiendo la razón de cambio. Digamos, ¿qué quiere decir eso? Conforme el tiempo pasa, ¿cuánto está cambiando la distancia de separación? Entonces, una vez que hemos dibujado, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, ojalá no se dañe la figura, pero tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, lo voy a quitar solamente para que se vea que tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Uy. Está feo ese triángulo. Ahí, bueno, más o menos ahí. Rectángulo porque tiene 90 grados. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Allá. Entonces, recordemos que esto es S. Esto de aquí se va a llamar N de norte. Y esto se va a llamar oeste. Esta distancia es oeste, esta distancia es norte. Y esta distancia es S. La distancia de separación. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al norte al cuadrado más el oeste al cuadrado. Aquí tenemos que aplicar la
derivada implícita. Es decir, si derivamos la expresión con respecto al tiempo, está feo esa D está fea. Con respecto al tiempo, ¿de qué? Del S al cuadrado. Y aquí también tenemos que derivar con respecto al tiempo. ¿De qué? De todo esto. Entonces, por como les explicaba en esos videos, les había explicado que teníamos una reglita o una expresión que nos ayudaba a resolver este ejercicio, que consistía en una serie de pasos, que era primero derivar la potencia, luego derivábamos la función principal y finalmente derivábamos el argumento. Entonces vamos a aplicar eso. La potencia, ¿cómo derivamos la potencia? Es decir, ese exponente baja y el S nos queda, le quitamos 1 al 2 que tenemos aquí y nos queda S. Por, como ya hemos derivado la potencia, nos toca derivar la función principal. ¿Y cuál es la función principal? S. Entonces, nos pide derivar S con respecto a t. Derivar el argumento, en este caso no aplica porque no tiene un argumento. Esto es igual a... Esta suma de derivadas se puede resolver separando las derivadas, ¿no? Pero bueno, para hacerlo rápido no lo vamos a escribir, sino directamente vamos a derivar. Ese 2 baja, aplicamos la misma regla, la de la potencia. El 2 baja, al cuadrado le quitamos 1, n. Por la derivada de qué? De la función principal. Estamos aplicando ahora el segundo paso. Derivada de la función principal, que es n, con respecto al tiempo, más... Bueno, argumento no tiene, la verdad, como aquí. Ahora vamos a derivar el o al cuadrado. Baja el 2, o, de o a dt. Listo. Bajemos un poquito para seguir escribiendo. ¿Qué era lo que nos pedía el ejercicio? Lo tenemos aquí, ds a dt. ¿Qué es lo de aquí? ds a dt. Entonces vamos a despejar ds a dt. Entonces, el ejercicio nos pide ds a dt. Por lo tanto, si nos damos cuenta, estos dos se pueden eliminar. Se simplifican. Y nos quedaría, bueno, más que con rojo. Nos quedaría ds a dt es igual a n dn a dt más o de o a dt. Ahora, esta s que está aquí está multiplicando. Al pasar al otro lado pasaría a dividir. Y ahí tendríamos la fórmula que resuelve nuestro ejercicio. ¿Qué nos falta hacer? Reemplazar. Reemplazar. Entonces, n no lo tenemos. No tenemos la distancia que recorre el avión hasta las 2 de la tarde. No tenemos cuánto ha recorrido desde la torre de control a las 2 de la tarde, que es lo que nos pide el ejercicio. Tampoco tenemos la distancia que ha recorrido a las 2 de la tarde el avión A, o sea, el que se dirige hacia el oeste. Pero de n, dt y de o, dt, esto de aquí sí lo tenemos. Lo pusimos aquí, ¿dónde está? Aquí, de o a dt y dn a dt, que está aquí. Entonces, escribimos dn a dt es 400 millas por hora. Entonces, esto se vuelve en 400 millas por hora. Más, o dijimos que no lo teníamos, esa distancia no la teníamos. Y de o a dt sí dijimos que lo teníamos, que era 300 millas por hora. Dividido para... Tenemos s. S no tenemos tampoco. Entonces, nos falta calcular n, o y s. Para hacer el ejercicio nos falta n, o y s. Entonces, ¿cómo sacamos esos valores? No sé si escribirlo aquí o abajo para que quitemos el zoom para que no se vea. Y a ver dónde lo hacemos. Hagámoslo aquí mismo nomás, con otro color. Pongamos otro color, un color este morado. Entonces, allá. Hagámoslo, yo creo que aquí mismo debajito, para que se pueda entender con el gráfico. Entonces, el avión A, ¿qué dice? El avión A dice que vuela hacia el oeste a 300 millas por hora. ¿Qué quiere decir 300 millas por hora? Vamos a poner una recta así. 300 millas por hora quiere decir que por cada hora que recorre
perdón, por cada hora que pasa, recorre 300 millas. Entonces, aquí estaba la torre del control, ¿verdad? Y aquí está la 1, y aquí está las 2 de la tarde. Entonces, como dice que recorre 300 millas por hora, y que pasa al mediodía, por aquí, entonces, ¿cuántas millas recorre desde las 12 pm a la 1 pm? De 12 pm a 1 pm hay una hora, ¿verdad? Como dice que recorre 300 millas, de las 12 a la 1 pm recorre 300 millas, es lo que nos está diciendo, que por cada hora recorre 300 millas. Lo mismo de la 1 a las 2 de la tarde hay una hora. Y por cada hora recorre 300 millas. Entonces, ¿cuál es la distancia desde el mediodía hasta las 2 de la tarde? Esa distancia es la suma de 300 millas más 300 millas. Es decir, 600 millas. Esa es la distancia O que queremos calcular, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Son 600 millas. Toda esta distancia. Que es decir, aquí es las 2 pm. No nos olvidemos. Listo, ya tenemos la O. ¿Qué nos falta calcular? ¿Cuánto ha recorrido el avión B a las 2 de la tarde? Y básicamente es lo mismo. ¿Dónde lo rayo? Para que se entienda. Bueno, voy a hacer aquí. Bueno, ojalá no se... Ojalá sí se entienda todo este champú que está, pero bueno. Para que se pueda entender. Ok, entonces a la 1 de la tarde, que habíamos dicho aquí, pasaba por la torre de control. Entonces a las 2 de la tarde, más o menos el avión está aquí. Y lo mismo el avión. En cambio este aquí es que recorre 400 millas por hora. Desde la 1 de la tarde a las 2 de la tarde ha pasado una hora. Y como el avión recorre 400 millas por hora, de aquí a las 2 de la tarde ha recorrido 400 millas. Y esa es la distancia que ha recorrido hasta las 2 de la tarde. Es decir, aquí también es 2 de la tarde. Recuerden que aquí está la torre de control. Este avión que va hacia el norte pasa por la torre de control a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde ya pasa una hora. Y como este avión se mueve, o su velocidad es de 400 millas por hora, como ha pasado una hora, entonces recorre las 400 millas. Con estos datos puedo ya calcular S. ¿Y cómo calculo S? Entonces ya tenemos norte, oeste. ¿Qué nos faltaría solo calcular? Con S ya nos da la respuesta. ¿Cómo calculamos el S? Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, oeste y el norte. Entonces, ¿el oeste cuánto era? 600 millas. 600 al cuadrado más el norte, 400 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de todo esto. Y si sacamos la raíz de 600 al cuadrado más 400 al cuadrado, con la calculadora eso nos debería dar 721.11. 11, ¿qué cosa? Millas. Entonces ya tenemos resuelto todo. ds a dt. ds a dt es igual a... El norte ya lo calculamos. ¿Cuánto era? La distancia, 400 por... Bueno, aquí es 400 las unidades, millas. Por 400 millas por hora. Perdón, más... ¿Cuánto es el oeste? Es decir, la distancia en el oeste es 600 millas por 300 millas por hora. Bueno, se ve un poco feo, pero se entiende. 300 millas, entonces. Solo hemos reemplazado, ¿no? El norte, 400. Este hemos copiado igual, 400 millas. Más el oeste, que lo calculamos, 600 millas por las 300 millas que nos daba estos datos, nos daba el ejercicio. Está aquí, dividido para S. Entonces, ¿cuánto era S? 721.11. Y simplemente lo ponemos en la calculadora. ds a dt. Y en la calculadora tenemos que poner 400 por 400 más 600 por 300 dividido por 721. Y eso nos debe de dar... Eso nos debe de dar aproximadamente 400... eso nos debe dar aproximadamente 471.49 millas hora. Y esta es la respuesta. No olvidar colocar las unidades. ¿Cómo sabemos las unidades? Porque ya en el ejercicio nos daban, ¿verdad? En el ejercicio nos daban aquí, ¿no? De O a dt, millas por hora. De n a dt, 400 millas por hora.
Por lo tanto, aquí también ds de t va a ser millas por hora. Y eso es lo que respecta al primer ejercicio. A ver, bueno, como ya vimos el ejercicio 5, vamos a continuar con el ejercicio 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? El ejercicio 7 dice, a ver, una escalera de 20 pies. Una escalera, vamos a dibujar. Dice, una escalera de 20 pies está recargada contra un edificio. Vamos a dibujar el edificio. Oye, y no quiere rayar. Ahí está. Bueno, vamos a ver si sale. Si sale, bueno, más o menos ahí. Está feo, pero bueno. Digamos que este es el edificio. Ya, este es el edificio. Una escalera de 20 pies. Vamos a dibujar la escalera. Vamos a dibujar la escalera con color naranja. La escalera está recargada contra un edificio. Digamos que la escalera está así. Entonces, qué feo que está quedando la escalera. Está quedando feo. Vamos a ver si puedo dibujarlo mejor. Digamos que ahí. Bueno, digamos que se entiende que es una escalera. Es la escalera, dice, de 20 pies. Una escalera de 20 pies. Ahí nos está dando un dato. La escalera tiene 20 pies. Es una distancia o longitud. La escalera mide 20 pies. Esto recordemos que es el nivel del suelo. ¿Qué dice? Ya, una escalera de 20 pies está recargada contra un edificio. Si la parte inferior de la escalera se desliza a lo largo. Vamos a poner otro color, un verde. Si la parte inferior de la escalera, esta es la parte inferior, se desliza a lo largo del pavimento alejándose directamente del edificio. Es decir, que aquí la escalera, al bajar, es decir, esta parte, al caerse o al deslizarse, tendría que ceder. Por lo tanto, esta parte se mueve a la derecha. Borremos eso de ahí. Y listo. Dice, alejándose directamente a una velocidad de 1 pie por segundo. Recordemos que la velocidad, como vimos en el ejercicio anterior, la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, esa es una razón de cambio. Es decir, dx a dt es lo que nos está dando. Porque nos están dando en 2 unidades, pie por segundo. Pie es distancia y segundo es tiempo. Entonces, tenemos que dx a dt es igual a 1 pie por segundo. Ojo con este dato, hay que tenerlo presente. 1 pie por segundo, listo. ¿Qué me dice? ¿Qué tan rápido está descendiendo el extremo superior? Entonces, con naranja. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Como esta parte superior, al deslizarse o al caerse, tiene una velocidad, ¿no, verdad? Para que la escalera se mueva, para que la parte inferior se mueva hacia la derecha, la parte superior debe bajar. Entonces, esa velocidad con la que se desliza sería dy a dt, una razón de cambio. Dy a dt, como dijimos aquí, dx a dt es una velocidad en el eje x, lógicamente. Aquí también esto es una velocidad en el eje y. Aquí era velocidad en el eje x. La velocidad en el eje y, dy a dt. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Qué tan rápido está descendiendo el extremo superior de la escalera cuando el pie de la escalera está a 5 pies de la pared? Entonces, vamos a ver si puedo dibujar con otro colorcito. Pero con este color, bueno, vamos a ver. Entonces, cuando el pie de la escalera, el pie se refiere a la parte inferior, cuando el pie de la escalera esté a 5 pies de la pared, es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Que aquí tiene una distancia que no sabemos, pero como esto sigue cayendo, lógicamente esta parte se va a seguir moviendo y va a llegar a un punto en que esté en los 5 metros, perdón, 5 pies, dice, no dice metros, 5 pies. Por lo tanto, la parte superior estaría, digámosles por aquí. No quiero dañar el dibujo, pero bueno, para que se entienda, más o menos iniciaba aquí, ¿no? Pero al pasar el tiempo sigue cayendo y ahora la escalera más o menos estaría algo así. Estaría algo así, ¿no, verdad? Aquí. Entonces 5 pies alejado de la pared, entonces ya tenemos esta distancia. De aquí hasta los 5 pies tenemos esa distancia.
¿Qué más? Lo que podemos ver es el triángulo equilátero que se forma. Lo voy a borrar simplemente para mostrar. Entonces, hacemos el triángulo equilátero que se nos forma. Que se nos forma el triángulo equilátero ahí. Otra vez. No, ¿qué hice? Bueno, ahí está. No puedo dibujarlo. Ahí fue. Digamos que ahí fue el triángulo equilátero. Tenemos 20 pies. ¿Qué más tenemos? Aquí hay una distancia y. Y esta es una distancia x. En la distancia x. Esa es una distancia x. Lo voy a dejar expresado así en x. Porque luego tenemos que reemplazar en 5 cuando x vale 5 pies. Pero ¿por qué lo dejo expresado así? Para escribir la fórmula de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la fórmula de Pitágoras. Aquí aplicamos la derivada implícita. Pero bueno, ¿por qué en este ejercicio siempre aplicamos la derivada implícita? ¿Por qué aplicamos la derivada implícita? Bueno, primero porque al derivar, bueno, en los videos ahí les he explicado, ¿no? Pero la cuestión es que al derivar esta expresión vamos a tener aquí de y a de t, que es lo que nos pide el ejercicio. Al derivar eso tenemos de y a de t que nos pide el ejercicio. ¿Qué más? Ya. Y también tenemos que tener en cuenta que en los ejercicios de la derivada siempre teníamos que derivar una función que siempre estaba expresada en la variable x. Por ejemplo, teníamos seno al cuadrado de x al cubo, por ejemplo así. O una función que decía x al cuadrado sobre 3 más 2x. Entonces siempre derivábamos con respecto a una sola variable. Pero en la derivada implícita teníamos que derivar con respecto a dos variables, a x y a y. Cuando ya teníamos expresiones como y al cuadrado más x y es igual a 1 más y, por ejemplo. Entonces ya teníamos dos variables en una expresión. Por lo tanto se dejaba expresado como de x a de y o de y a de x. Y que decíamos que esto era x' y de y a de x era y'. Eso se explicó en los videos que les mencionaba. Pero en este caso, como la derivación es implícita, es con respecto a una nueva variable t, simplemente se deja expresado de x a de t o de y a de t. Y listo, entonces una vez explicado esto, ¿será que lo puedo borrar? Sí se puede borrar. Bueno, vamos a borrar todo esto rápido. Yep. Bueno, pero toda la explicación está en esos videos de la derivada implícita. Listo, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Aplicar la derivada implícita. Es decir, vamos a borrar esto un rato. Es decir, tenemos que derivar esta expresión con respecto al tiempo, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, con respecto al tiempo. Y lo mismo aquí, derivamos todo esto de aquí con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Y esto de aquí, como había explicado en el primer ejercicio, que teníamos esa reglita, primero derivamos la potencia, 2x por dx a dt, era la derivada de la potencia por la derivada de la función principal por la derivada del argumento, pero como aquí no hay argumento, solo quedaría ahí. Más lo mismo aquí, 2y de y a dt. Lo mismo, derivada de la potencia por la derivada de la función principal, que es y se lo expresa como de y a dt. Y quedaría ahí, que nos está pidiendo el ejercicio. Calcula el de y a dt. De y a dt. Entonces, vamos a expresarlo aquí. Eso que sí que escribo feo. Sí que escribo feo. Entonces, bueno, con rojo. Pongámosle con rojo. Bueno, mejor voy a escribir abajo porque para no perdernos y continuar en ese orden. Entonces, tengo que despejar esto, ¿verdad? Esta expresión de aquí la puedo mandar al otro lado.
menos 2x de x de t. Aquí es igual a 2y de y a de t. Entonces el 2 con el 2 se simplifica y me quedaría menos x de y a de t. Esta y como está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y esto es igual a de y a de t. Por lo tanto, esta es mi expresión que me permite calcular la respuesta. Entonces, x y y tengo que... ¿Por qué puse? Aquí me equivoqué. No sé por qué puse de y. Pero es el de aquí, de x. De x de t. X de x de t. Y esta y como está multiplicando pasa a dividir. Y esta de y de t se mantiene en el mismo lado derecho. ¿Qué es lo que nos falta? Calcular x y calcular y. De x a de t ya lo tenemos. Aquí, de x a de t era un pi por segundo. Entonces, hagamos eso. Vamos a buscar otro color. Y vamos a calcular esos valores de x y y. Listo. Ya. Entonces, recordemos lo siguiente. Bueno, este triangulito de aquí lo voy a escribir de nuevo acá. Bueno, ahí nomás ya se entiende que es y, x y 20 pies. ¿Se acuerdan que el ejercicio decía que calculemos la velocidad cuando está 5 pies de la pared alejado? Es decir, en esta parte alejado de la pared 5 pies. Por lo tanto, aquí tengo la distancia que es 5 pies que me da el ejercicio. Tengo que calcular la y. El ejercicio ya me da este dato que son 5 pies. Cuando está separado 5 pies, ¿cuál es esa velocidad con la que está descendiendo la parte superior de la escalera? Por lo tanto, por Pitágoras nos quedaría 20 al cuadrado, 20 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado del cateto más y al cuadrado. Por lo tanto, esto nos quedaría como 20 al cuadrado. Como esta expresión está sumando, pasa al otro lado a restar. Y este cuadrado se lo expresa como la raíz. Por lo tanto, y es igual a la raíz de 20 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Eso nos tiene que dar un valor de 19.36 pies. 19.36 pies. Listo. Entonces el x ya sabemos que era 5. Y ya calculamos y. Simplemente nos queda reemplazar en la expresión final que nos daba el resultado. Entonces sería menos x vale 5. ¿Cuánto vale y? 19.36 por dx a dt, que estaba aquí. Era 1 pie por segundo. Esto de aquí recordemos que está en pies y esto también está en pies. Por lo tanto, sus unidades se simplifican y nos quedaría la respuesta en pies por segundo. En la calculadora tenemos que poner menos 5 por 1 dividido por 19.36. Eso nos debe dar aproximadamente menos 0.2582 pies por segundo. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Con eso terminamos esta sesión con respecto a razón de cambio.